El texto que Miguel Núñez nos coloca como al inicio es: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Hay tres cosas que yo destaco aquí en ese texto que me parece muy interesante, ¿no? Dice, todo lo que hagáis, ¿cierto? O sea, que no está diciendo lo que te apetece, algo, parte de mi tiempo, algún momento, lo que yo hago tiene que ser para Dios, sino que está diciendo todo. Y todo incluye lo que me gusta y lo que no me gusta. Incluye los tiempos alegres de victoria, también en los tiempos difíciles de lucha, ¿no? Y también nos pone claro cuál es nuestro objetivo. Dice, para el Señor. Toda nuestra vida debe girar en torno de nuestro Dios. Y también hay otro aspecto que me toca mucho, y es que dice, de todo corazón. O sea, a medias, más o menos, eso con Dios no funciona, porque Dios ve todo, ¿cierto? Y nuestra vida tiene un propósito muy profundo, pero nunca va a salir de que fuimos creados para su gloria. Entonces, la mayoría de los cristianos tiene así como un entendimiento limitado sobre lo que es el llamado. Y normalmente, pues el llamado es el pastor, ¿cierto? O el que se dedica, o el misionero que se va a cualquier otro lugar de este mundo a hablar. Pero no es así, ¿no? Si podemos ver eso en Génesis. Desde que comenzamos a leer el relato bíblico sobre la creación, Adán y Eva, podemos identificar un llamado que Dios hizo a esta primera pareja y a sus descendientes. Génesis 1:28 dice, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa es nuestra primera misión, fue nuestra primera misión y sigue siendo nuestra misión. Quizás podamos entender esta misión como un mayordomo, un cuidador de la viña, ¿no? Un cuidador de lo que Dios ha hecho. Dios nos creó para ser administrador en esta tierra de todo lo demás que Él ha creado. Más adelante, en Génesis 2:15, también vamos a ver que Él nos va a aún especificar más. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea que algo que hoy, por causa de nuestra mala gestión en el mundo, está tan de moda como es la sensibilidad hacia la ecología, el cuidado del agua, de luchar contra la contaminación. Eso es un reflejo de que el ser humano ha fallado en su rol, en su servicio, y no ha administrado ni cuidado de la tierra como debería. Y hoy pagamos ciertas consecuencias de esto. Después de la caída, hubo una necesidad de otro tipo de trabajo. Es cierto que la caída nos llevó a lo que nosotros vivimos ahora. Y ese trabajo o este servicio tiene que ver con la evangelización del mundo. Tiene que ver con la reconciliación del ser humano con Dios. Y los estudiosos van a llamarlo el trabajo de la redención. No se concibe la iglesia sin ese trabajo. Infelizmente, la iglesia, y estoy hablando en general, muchas veces y en la historia, en muchos momentos, no ha sido fiel al Señor con su trabajo. Entonces, de esta manera, al estudiar la revelación bíblica, es fácil ver esta responsabilidad dual, ¿no? Que Dios le ha dado al ser humano, tanto al hombre como a la mujer. El trabajo de creación, de cuidar la creación, y el trabajo de redención, de llevar a aquellos que no conocen al Señor al conocimiento de Dios. No todo el mundo ha sido llamado a realizar la misma tarea, y eso está claramente evidenciado ahí en el registro bíblico. No todo el mundo ha sido llamado para ser pastor.
No todo el mundo ha sido llamado para ser médico, ¿no? No todo el mundo. O sea, hay diferentes facetas en la vida y Dios nos ha llamado a cada uno conforme su propósito y su consideración sobre sus hijos, ¿no? Entonces, Abraham, por ejemplo, sirvió a Dios como ganadero. Moisés sirvió a Dios como legislador y profeta. José sirvió a Dios como un hombre de estado, al igual que Daniel. David sirvió a Dios como pastor y luego como rey, ¿no? Como pastor de ovejas y después como rey. Isaías sirvió a Dios como profeta. María sirvió a Dios como la portadora del Hijo, ¿no? Del unigénito Hijo de Dios. Pablo sirvió a Dios como evangelista, plantador de iglesias y pastor. Incluso Débora sirvió a Dios como jueza. Vemos que hay diferentes roles que Dios ha llamado a su pueblo para servirle a lo largo de la historia. Ninguno de estos hijos o hijas, ¿no?, de Dios tuvo un llamado superior o inferior al otro. Y eso es muy importante saber, que no se trata de ser superior o ser inferior. Eso es algo del mundo caído, que muchas veces se nos cuela dentro de la iglesia. Pero la verdad es que cada uno haciendo su parte, cada piedra estando en el lugar exacto, es como se construye el pueblo de Dios y como Dios hace sus propósitos. Si Dios te ha llamado a servirlo en una capacidad, lo que haces es tan sagrado para Él como cualquier otra cosa que el hombre pueda hacer por designación divina. Y hay algo aquí muy interesante, porque como seres humanos separamos mucho lo sagrado de lo cotidiano, ¿sí? De hecho, a veces tenemos como un traje, ¿no? O un sombrero. Llegamos a la iglesia, ponemos el sombrero de creyente y estamos en el culto, salimos de la puerta, quitamos el sombrero y vamos a hacer cualquier otra cosa que nos apetezca fuera. Ese no es el propósito, ni siquiera es lo que Dios espera de sus hijos, porque en todo lugar donde Él nos ponga, Él tiene un propósito para nuestra vida, Él tiene una razón de ser para que estemos ahí, y nada con Dios, absolutamente nada es fruto del acaso. Dios nunca va a improvisar. Eso nos toca a nosotros a veces, ¿no? Uy, me olvidé que, yo qué sé, ¿no? Y ahora tengo que hacerlo pues corriendo. Dios no es así. Dios ha planificado todo desde un principio. Y Timothy Keller en su libro nos dice aquí, el pastor, ¿no?, cuando nos habla de este lado del servicio como llamado, va a hablar algo sobre el trabajo. Dice, usted no tendrá una vida de significado sin trabajar, pero no puede decir que su trabajo es el significado o propósito de su vida. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Porque hoy hay muchos adictos al trabajo y parece ser que el trabajo es la única cosa que le mueve, ¿eh? Y se olvida de la familia, de los hijos y de vida social y tantas otras cosas. Keller va a agregar más adelante en su libro, el trabajo y su pérdida es un componente indispensable en una vida de significado. Es un don supremo de Dios y una de las cosas que da propósito a nuestras vidas, pero no es el propósito de nuestra vida. El trabajo es una bendición. Hay un dicho en mi lengua, ¿no?, en portugués, mi lengua materna, en Brasil, que dice que la mente vacía es oficina del diablo. Una mente vacía permite que el diablo trabaje, que él haga lo que él quiere. La falta de trabajo es un problema para nuestros jóvenes, ¿no? Hay ahora una estadística muy preocupante en el mundo entero, porque sobre todo en el hemisferio sur no hay trabajo para todos los jóvenes que hay. Y entonces hay una preocupación: ¿qué van a hacer estos jóvenes? ¿A qué se van a dedicar? ¿Cuál será parte del propósito de su vida? Cada talento que trae el ser humano al nacer, que es capaz de desarrollar, le ha sido dado por el Creador, con la intención expresa de que lo use de alguna
manera y que traiga honra y gloria a la multiforme gracia y creatividad de nuestro Señor. Donde quiera que Dios te ponga, si tú eres un maestro, deberás ser el mejor maestro en el lugar donde te ha puesto. Si eres un médico, debiera honrar a Dios y ser el mejor médico en el lugar donde Dios te ha puesto. El objetivo del trabajo no es simplemente tener dinero, ¿verdad? Como nuestra sociedad, sobre todo occidental, nos ha hecho creer. Pero en el trabajo, honrando a Dios, puede ser una bendición mucho mayor de lo que pudieras imaginar. Y aún en tu trabajo y en tu manera de proceder, puedes llevar a otras personas a la presencia del Señor. Es interesante eso. Dios nos dio en su palabra toda una cosmovisión de cómo vivir en cualquier ámbito de este mundo, de una manera santa, digna de nuestro llamado y que le honre. Hasta los vecinos te ven, ¿o no? Porque yo me he enterado clarísimamente que nuestros vecinos a veces me tienen más vigilado que a mí mismo, ¿no? Entonces yo digo, uy, tengo que andar con cuidado. Por eso el Señor nos va a decir a través del apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo es todo, ¿no? Entonces, su llamado es su propósito de vida. Realmente el llamado que Dios te ha hecho es tu propósito de vida. El llamado de Dios es toda tarea que Él le ha asignado al ser humano y que comprende el liderazgo de su familia, el trabajo como miembro de una iglesia, su vocación, su carrera profesional, su labor como ciudadano de una nación y su participación en la comunidad donde Dios lo ha colocado, por mencionar alguna cosa o algunas cosas. Su llamado es su propósito de vida. Como Dios te llamó, ahí está tu propósito para tu vida. Nuestro llamado y nuestro propósito están íntimamente relacionados. Es interesante eso, porque yo creo, y eso es algo mío, no dice la Biblia, ¿vale? Por favor, pero es algo que yo he visto a lo largo de mi tiempo, y es que cuando llama y tú vas acompañando a alguien que está llamado para algo determinado, te das cuenta y te vas a llegar a decir, wow, qué sabiduría tenía Dios. Cómo ha contemplado lo que yo no he contemplado en esta persona. Incluso sus gustos, sus capacidades, sus talentos y por supuesto los dones que Él le ha dado. David fue un llamado de Dios. Y hay un texto que va a usar el pastor Miguel que me llama la atención. Dice, porque David ciertamente, habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. David sirvió a Dios primordialmente como un rey. Además fue un rey histórico en el plan de Dios, en todo lo que Dios quería y en la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? David, toda la historia fue orquestada y movida con un fin perfecto de Dios. Y ese fin perfecto es que se produjera la primera venida del Señor, ¿no? El Señor nos prometió a David, de tu descendencia vendrá el rey que es eterno, que levantará una nación indestructible. Hasta ahí uno puede ver cómo Dios estaba planificando. Gálatas 4, de 4 a 5, Pablo nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, eso no fue una improvisación. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el ser humano cometiera el terrible acto de separarse de Dios, ya Dios tenía planificado, porque Él conoce todas las cosas. Ciertamente, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Este versículo nos muestra tres cosas en tres palabras que son claves. Primero, después.
el cumplimiento de su propósito en la vida. O sea, Dios tiene un fin. Yo siempre digo eso, hermanos. Creo que hablando sobre todo de los hijos de Dios, nadie muere así. Pero ay, fue de repente. Bueno, para nosotros sí, pero Dios ya sabía el día, la hora y todo. Pero cuando son sus hijos, nadie muere antes de cumplir el propósito en un principio, ¿sí? En un principio, que después vamos a ver otro matiz de Dios. Dios tiene un propósito. Y qué importante es que nosotros podamos descubrir cuál es. Después que David cumplió, Dios lo llevó. ¿Sí? Habla del propósito. Los propósitos de Dios tienen un tiempo específico. Es interesante esto, porque todo propósito de Dios tiene un tiempo para el presente ahora, ¿sí? Si yo estoy aquí, pero tiene una dimensión a veces que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Todavía hoy hablamos del rey David. Todavía hoy hablamos de sus salmos. Todavía hoy somos inspirados por su vida. Y todavía hoy aprendemos con David. Y también tiene una generación específica, un propósito dentro de su propia generación. David fue y sirvió a Dios en su generación. Y fue el rey que consiguió unificar realmente a todo el pueblo de Israel bajo un reinado, aún contrario a lo que Dios quería, porque el pueblo pidió rey, ¿os acordáis? El pueblo quería rey y Dios dijo, pero no basto yo como rey vuestro, ¿no? Pero Dios aún así en su gracia permitió, y Saúl pues no fue aquello que se esperaba, pero David, a pesar de su humanidad, sí fue un gran siervo. Así que, pensando en ese tema, el segundo aspecto que destaco de lo que Pastor Miguel nos comenta es que este es tu tiempo, es mi tiempo, es nuestro tiempo, ¿sí? Y hay que mirar, el presente es importante en la vida de los creyentes. Dios lo colocó a David en medio de una generación en particular para que dentro de esta generación pudiera impactar su gente, pero el impacto del propósito de David fue más allá de su generación. Ahora, si lo único que hacemos, y eso es muy interesante, es quejarnos de cómo están las cosas en nuestros días, solo estamos registrando la historia. Pero Dios quiere que la cambiemos y no meramente que la registremos. Así que hoy, si somos luz y sal de la tierra, la iglesia no es luz y sal de la tierra para después. La iglesia es luz y sal de la tierra ahora, en el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Dentro de poco celebraremos la Reforma. Y los cambios que hizo la Reforma en varias partes y naciones del mundo fueron tremendos. Fueron grandes. Solo, yo qué sé, la ética del trabajo, por ejemplo. Hay una diferencia inmensa en cómo los países católicos ven al trabajo y cómo ven los países que tuvieron una tradición después de la Reforma. Cuando tratamos de servirnos de nuestra generación, y eso me pareció muy importante, porque hoy esa idea es esa, ¿no? Hay que aprovechar. ¿Sí? Hay que coger lo mejor. Hay que, bueno, tenemos una seguridad social de lo mejor que hay en el mundo. Pues vamos a aprovechar eso. Pero cuando solo pensamos en servirnos de nuestra generación, nunca vamos a encontrar satisfacción ni propósito, porque ni siquiera Cristo vino para ser servido. ¿Sí o no? Oh, entonces eso es palabras mayores. Jesús no vino aquí para que le estuviéramos abanicando, por el contrario, ¿no? Vino a servir hasta la muerte de cruz. El verdadero siervo no es selectivo en su servicio. Es aquello que el Señor dice, todo lo que viene en tus manos para hacer. No es que, no, yo voy a servir en lo que yo quiero. Yo voy a servir en el tiempo que yo tengo, en la sobra de mi tiempo, en verdad, ¿no? Porque dedicamos mucho tiempo a tantas cosas y, al verdad, en la hora del Señor se queda, pues, en los últimos segundos y con prisa, ¿no? Pastor, para allá porque tengo que marcharme. El verdadero siervo no es selectivo en su servicio, sirve porque esa es su naturaleza. Servir es su gozo y lo hace
dentro y fuera de la iglesia. Y eso me parece muy importante. Nuestro Dios es un Dios de propósito y como tal nunca ha creado algo sin que haya concebido previamente el propósito para el cual crearía. Hasta las moscas tienen un propósito en esa tierra, ¿vale? Es bueno entender eso. Si ellas tienen, ¿cómo no lo voy a tener yo? No olvides que tu llamado es tu propósito. Y si no encuentras el propósito de Dios para ti, hay algo que nos dice Miguel, que yo estoy plenamente de acuerdo con él. Satanás suplirá uno para que lo lleves a cabo. Pero la diferencia es que los propósitos del enemigo son temporales. Los de Dios son eternos. O sea, nunca pensaste que la persona que Dios pueda llevar a que tú seas un instrumento para que conozca a Dios, la vas a tener por hermano y amigo por la eternidad. De repente, si va antes, quizás sea la que te va a recibir cuando llegues. Es muy interesante eso. Todo lo demás se quedará aquí. Todo tu dinero quedará ahí en el banco para la pelea de la familia, a ver quién queda con mejor cacho de todo eso. Pero aquellas personas que pasando por tu vida conocen a Dios, nos veremos allá. Nos veremos allá. Sus propósitos del enemigo son engañosos. Los de Dios son verdaderos, veraces. Sus propósitos traen vergüenza al final. Los de Dios están llenos de gloria. El salmista llegó a decir algo muy precioso en el Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Es interesante eso. ¿Podemos leer todos juntos? El Señor cumplirá su propósito en mí. Pero para que David pudiera decir esto, necesitaba conocer a Dios íntimamente, caminar con Él y ser dirigido por Él. Es David, ni siquiera cuando rey, sino como pastor, que va a decir: Yahvé es mi pastor. Y esa frase es algo tan precioso. ¿A cuántas personas han tenido ánimo cuando descubrieron esta conclusión que David llegó a tener? ¿Por qué? Porque nos trae libertad, porque nos trae seguridad, porque nos trae reposo y paz. Cuando yo sé que Dios me está cuidando y nada me va a faltar, y Él proveerá lo que yo no puedo, y Él me sostendrá cuando yo no tengo fuerzas, eso es tremendo. A veces no pensamos en la profundidad, pero aunque sea muy conocido, no deja de ser tan profundo esta verdad. Entonces, conocer el propósito de Dios para tu vida, primero va a determinar cuáles son tus prioridades. O sea, cualquier cosa que hagas fuera del propósito de Dios, estás perdiendo tiempo. No es tu prioridad. No es lo que Dios esperaba o espera de ti. Pero también conocer tu propósito, en consecuencia, te va a ayudar a hacer que tu tiempo sea más eficiente, a que puedas realmente tomar más partido del tiempo y de lo que Dios espera en tu vida. Entonces, la tercera pregunta que Miguel nos deja es cómo encontrar y descubrir ese propósito, ¿no? Es aquella pregunta de millón, ¿no? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? ¿Qué tiene Dios que decir? O cosas así, ¿no? Filipenses 2:13 dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, ¿no? Para su propia alegría, su propio placer, para cumplir las cosas que son perfectas y necesarias. La palabra energeo tiene que ver con efectivar una acción, ¿sí? O sea, Dios quiere que efectivemos la acción. Por eso decía yo domingo pasado que, y hoy voy a decir también, que de intención
La intención, ¿qué es la intención? Ay, yo quería ayudar a esa persona, de repente se murió. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Vacío, vacío. Hay muchas personas que dicen, pastor, vamos a hacer eso. Ay, vamos. Pero el pastor no tiene más tiempo ni para rascarse el coco, ¿no? Y entonces yo digo, hazlo, yo te apoyo. Ah, no, pero es que yo no puedo, vamos a llamar a alguien. Yo digo, no va a salir nada. Yo ya sé, la experiencia ya me dijo eso, ¿eh? Cuando alguien viene así, yo sé que no va a salir absolutamente nada, que todo es un cuento chino y una intención sin vacía. Porque el que quiere hacer un pastel tiene que poner la mano en la masa, ¿sí o no? Así es, así es. Y la palabra teto tiene que ver con el deseo, con impulsar para realizar la acción. El Señor hace nacer en nosotros, cuando caminamos con Él, el deseo de cumplir su propósito. Romanos 12, 1-2, que es muy conocido, nos dice Miguel, ¿no? Y va a reflexionar sobre ese texto diciendo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Los requisitos aquí revelados son, para conocer el propósito de Dios hay que caminar en santidad, hay que buscar estar en su presencia. Segundo, no podemos adaptarnos a las corrientes de este mundo. Hay muchas cosas buenas en el mundo, no vamos a demonizar el mundo, ¿sí? Porque cuando alguien está enfermo corre al médico, ¿sí o no? Es algo bueno. Hay muchas cosas buenas, pero no todo lo que dice el mundo, o casi la gran mayoría, es mentira. Te hacen creer que si estás así como un cadáver, estás óptimo. Y eso no es verdad. Te haces creer que no estás así, es que eres lo más feo del mundo y nadie te ama. Eso no es verdad, ¿cierto? Entonces, no adaptarnos a las corrientes y renovar nuestra mente por medio de la palabra. La palabra es muy antigua, por supuesto. La palabra es tan antigua como el universo, o antes aún del universo, porque el universo fue creado por su palabra. Dios dijo, ¿sí? Pero la palabra de Dios nunca caduca, nunca pierde su valor. Y es cuando entendemos eso y seguimos estos parámetros que vamos a descubrir como resultado, verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y hay algo aquí muy bonito que debiéramos entender, hermanos. Jamás Dios quiere algo malo para ningún ser humano, menos para sus hijos. Dios no es como nosotros. Ahora chínchate, ¿no? Ahora pagas lo que has hecho. No pongáis eso en Dios. Dios es perfectamente bueno. Y cuando Él contempla una voluntad para cualquiera de nosotros y un propósito, Él va a considerar todo. No le queda nada sin considerar. Su voluntad es buena, es aceptable y es perfecta. Dios tiene una voluntad general para todos sus hijos, pero luego Dios tiene una voluntad particular para cada creyente. Es un ejemplo solamente que me viene a la mente ahora, ¿no? Cuando llegamos aquí, junto con nuestros primeros hermanos que aquí ya estaban, ¿no? Dios puso un sueño. Oh, ¿por qué no tenemos un templo? ¿Por qué Dios no nos concede? ¿No? Y algunos hermanos me hablaron. Y yo dije, ay, Dios mío. Además es que yo era antitemplo, ¿vale? En aquel momento. Porque yo decía, venía con la visión, vamos a pensar así, de mi nación. En mi nación se tropezan los templos evangélicos, ¿sí? Pero me parece tan horrible que en una calle tenga 10 templos, 10 iglesias evangélicas y nadie conoce a nadie y todo el mundo critica a todo el mundo y todo el mundo está dividido de todo el mundo. Y yo digo, ¿qué cristianismo es este? ¿Dónde está la unidad del Señor? ¿Dónde está la transformación que Dios hace? ¿No? Entonces yo decía, Señor, no me pongas a hacer templo. Y entonces aquí llegamos y la primera propuesta fue, ¿por qué no? Y yo tuve que orar. Y dije, no, Señor, esta gente no está pensando bien. Sí.
Yo quiero. Ah, pero ¿por qué? No te voy a dar explicaciones. Yo quiero. Y bueno, yo dije, bueno, pues si quieres, allá voy a obedecerte, ¿no? Si fuera a hacer caso de mis amigos, todo el mundo decía, estáis locos, 30 personas, vas a hacer un templo. En una ciudad como Tres Cantos, estáis, vamos, para allá. Yo digo, no, yo estaré para allá, pero eso es lo que Dios está pidiendo, es lo que vamos a hacer. Y hasta hoy, cuando pensamos en lo que Dios ha hecho, muchas veces me quedo preguntando cómo lo ha hecho. ¿Cierto? Pero yo entendí solamente, entre muchas cosas que Dios tiene en su propósito, ¿sabes? Una de las cosas que más me tocó es que nunca entraron tanta gente nativa de Tres Cantos en el templo, en nuestra iglesia, como en estos años, de todos los lugares. Nuestra iglesia es conocida aquí, y no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Hasta aquí, su imagen le glorifica. Y hasta las autoridades hablan de nosotros y cuentan con nosotros. Ahora mismo van a hacer una recorrida de alimentos que necesitamos voluntarios de pasaje, ¿no? Y la van a dar a la iglesia evangélica. Imagínate, ¿qué es eso? Presencia, propósito de Dios para su gloria. No hay ninguna gloria humana. Ahora, aquí llega un momento que es difícil, por lo menos para mí, y vamos a ver cómo yo puedo explicar eso. Dios, aunque soberano, Él es justo y no es parcial. Dios no va a decir, no, porque María Ángeles es de Valladolid y habla un perfecto castellano. Yo la quiero más que a Don Irán, que es un pobre brasileño que habla más o menos. Jamás, jamás, jamás Dios hace acepción. ¿Cierto? Y hay que entender esto. Por eso nuestro propósito es importante. Dios no está simplemente señalando y haciendo diferencia en ese sentido. Pedro, apóstol de Jesucristo, va a decir Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Me perdí. Déjame buscar esto. Sí, en la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mirad, quiero ilustrar con lo que decían los judíos en aquel momento de Jesús. Decían así: algunos judíos habían dicho que Dios había creado a los gentiles para usarlos como leña para el fuego del infierno. ¿Creéis eso? ¿Es así? Dios creó a los gentiles para que, venga, son leña para que el fuego sea eterno. También decían lo siguiente: se había dicho que, como las mejores serpientes, no se puede hacer otra cosa que aplastarlas, así había que destruir hasta los mejores de los gentiles, y que Dios no amaba nada más que a Israel de todas las naciones de la tierra. ¿Es cierto? Es un absurdo. Pedro llama a las personas a quienes escribe los elegidos, el pueblo escogido de Dios. Seguro que no puede haber mayor distinción o privilegio en el mundo que el que seamos escogidos por Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cristiano es exilado de la eternidad. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí no es tu tierra, aquí no es nuestro mundo, aquí no está nuestra final. Nosotros no somos de aquí, aunque estamos aquí, ¿cierto? Esto no es decir que nunca debemos retirarnos del mundo, porque no fue lo que el Señor pidió al Padre, sino que debemos de la manera más realista estar en el mundo y no ser del mundo. Y eso sí tiene un valor. Se ha dicho sabiamente que el cristiano debe ser una persona aparte, pero no estar apartada del mundo, porque nuestra función es darle gloria aquí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, o me enviaste al mundo, así yo les he... Hay un llamado. Dios te ha enviado al mundo. No eres del mundo, pero eres enviado. Dice un sabio que el mundo es un puente. El sabio pasa por él, pero no construirá en él su morada. El cristiano es elegido de acuerdo con el conocimiento anticipado. Dios preconocía. La iglesia no es simplemente una organización humana. Su origen se encuentra en el propósito eterno de Dios. De hecho, hay una frase que me encanta, que dice así, un estudioso muy antiguo, entre los padres de la iglesia, dice: Dios no tiene una misión para su iglesia en este mundo, sino que tiene una iglesia para su misión en el mundo. La función de ser iglesia no es que vengamos aquí, que traigamos nuestros modelos, que todo el mundo diga, oh, qué guapo estás, o que tengamos la alegría de abrazarnos, todo eso es bonito, pero esa no es la función. La razón de existir a la iglesia es ser luz y ser sal. El cristiano es elegido para ser consagrado por el Espíritu Santo. Decía Lutero: creo que no puedo con mi propia razón o esfuerzo creer en mi Señor Jesucristo o acudir a Él. Para el cristiano, el Espíritu Santo es esencial en todos los aspectos de la vida cristiana y en cada uno de sus pasos en ella. Y el cristiano es elegido para obedecer. Y aquí hay algo muy precioso. Nuestra libertad nos tiene que llevar a la obediencia, comprometer y obedecer a Dios. La obediencia es algo intencional, es algo consciente, voluntario, y es una decisión, ¿cierto? Eso es muy importante. A veces no queremos obedecer, ¿no? En esa semana que tuvieron, ayer fue la boda de Rocha, ¿no? Y teníamos que ensayar y todo, y mi nieto estaba súper feliz porque estaba con un amigo y corría de aquí, él iba a llevar los anillos, y en ese ensayo la cosa no funcionaba, y yo trataba de hablar con él, y él no me escuchaba, para nada, para nada. Yo digo, así somos con Dios a veces. ¿Sí? Me daba ganas de cogerlo y, ¿no? Pero no soy su padre, ¿no? Eso no me toca. Pero quiero decir que a veces somos así. La obediencia es intencional y consciente. Eso es lo que Dios ha pedido. Y cuando Moisés, por ejemplo, da los 10 mandamientos y habla al pueblo, mira lo que el pueblo dice: cumpliremos todas las palabras que has dicho, Yahvé. Ellos se comprometieron con Dios. Pero eso es lo que Dios realmente espera. Nosotros escuchamos el mensaje. Dios toca nuestra vida. Entendemos el amor de Dios. Nacemos de nuevo. Pues no se espera otra cosa que, entendiendo eso, sirvamos al Señor como Él se merece. Entonces llega un texto muy difícil que nos va a tratar Miguel, ¿no? Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese texto tiene miga y es un texto muy difícil. Y no hay una unidad en el pueblo de Dios al explicar ese texto. Cuando la Biblia dice que Dios conoce a un hombre o a un ser humano, quiere decir que tiene un propósito y un plan y una tarea para él. Y sabemos muy bien que eso no es negar nuestra libertad, porque y no tiene ningún mérito, pero yo he dicho sí a Dios, ¿sí o no? Aun cuando no podía ni resistir decirle no, ¿cierto? Pero yo le dije, sí, te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Dios conocía a Israel, pero llegó el día cuando Israel rechazó el destino que Dios le había asignado. En Juan 1 dice, no, a los suyos vino y los suyos. Qué duro, ¿no?
La voluntad sigue ahí del ser humano. La dirección invisible de Dios está en nuestra vida, pero en cualquier momento uno puede rechazarla. De hecho, muchos la rechazan y no siguen el camino. Yo no creo, y aquí es algo muy particular mío, en un Dios que nos está tirando del pelo y diga, venga, es por aquí. Nunca he conocido a un Dios así, nunca. Que Él tiene la razón siempre, que todas las batallas las gana Él en mi vida. Yo ya ni batallo con Él, pero lo cierto es que nunca me obligó. Lo que Pablo quiere decir aquí, que Dios nos ha elegido para la salvación desde el principio del tiempo y que a su debido tiempo nos dirigió su llamada, pero el orgullo del corazón humano puede estropear el plan de Dios y la desobediencia de la voluntad del hombre puede rechazar la invitación de Dios. Entonces, llegamos a algo que es inevitable. La próxima diapositiva. Hay una tensión entre los creyentes y sinceramente este es un problema que por lo menos hasta hoy en toda la cristiandad no hay una solución única o un denominador común. Algunos creen que estos versículos dicen que antes de la fundación del mundo Dios determinó quiénes habrían de recibir la salvación de forma soberana. Que Dios ya eligió desde antes. Y la énfasis que ponen es en la soberanía de Dios. Y Dios es soberano, ¿sí o no? Pero cuando tú pones énfasis solo aquí, desconsidera otro lado. Porque entonces otros que van a poner énfasis en el libre albedrío, esto dado por Dios, dirán que Dios sabía quiénes responderían positivamente y sobre ellos puso su marca y predestinó. ¿Cierto? Pero si yo hago énfasis en una cosa, dejo de hacer énfasis en la soberanía de Dios, ¿no? Si yo hago énfasis en la soberanía de Dios, dejo de hacer énfasis en el libre albedrío. Y no hay manera, hasta hoy, no hay manera de casar las dos cosas. Casi que la mejor posición es, creo en las dos como verdad, Dios es soberano, y Dios nos ha dado el libre albedrío, pero no entiendo. ¿Cómo lo hace? Esto no existe hoy por hoy solución fácil para este dilema entre el libre albedrío y la predestinación divina. De hecho, como vergüenza para nosotros, muchas veces eso ha sido causa de división y de desamor y de destrucción dentro del pueblo de Dios. Lo que está claro es que el propósito de Dios en cuanto al hombre no fue producto de un pensamiento tardío. Dios no ha improvisado nada. La humanidad se creó para servir y glorificar a Dios. Este fue el propósito del ser humano. Si has aceptado a Cristo, debes regocijarte porque Dios siempre te ha conocido. Porque eres hijo o has sido hecho hijo de Dios, ¿no? Su amor es eterno y Él te guiará, te protegerá hasta el fin, hasta el día en que llegue a su presencia. El salmista nos va a decir eso de otra forma. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Lo que está diciendo es que Dios conoce aquel varón, ¿no? Como dice el Salmo, voy a ser literal, ¿no? Bienaventurado el varón que no anda en el consejo, sino que en la ley del Señor todo lo que hace prosperará, no sé, ¿no? Y dice ahora, Dios conoce el camino de aquel que camina con Él. Pero en verdad, literalmente, lo que dice el Salmo es que Dios desconoce el camino del que desobedece o del impío, ¿sí? Y no es que Dios desconozca en el sentido de que Dios no sepa lo que está pasando. Si vamos a prestar cuenta a Dios hasta de toda palabra que sale de nuestra boca, imaginar, no se le escapa nada. Pero es que Dios dice, no quiero tener nada que ver con aquellos que caminan lejos en desobediencia. Bueno, tenemos 5 minutos. Vamos a hacer 3 grupos. Y solamente quisiera que pensara en 3 llamados. Este grupo, y bueno, Manuel Liceo, ¿sí? Hasta aquí va a ser un grupo. Después los de allí vamos a juntar con...
va a leer estos dos versículos, 1 de Samuel 9, 15 a 17, 1 de Samuel 15, 22 a 23, y simplemente van a comentar y destacar qué es lo que veis de este hombre que fue un llamado, el rey Saúl, ¿vale? Entonces, este grupo, aquel de allí, con los hermanos de aquí hasta Valentina, esto también van a ver jueces 13, 3 a 5 y jueces 16, 20 a 21, y ¿qué es lo que destaca de este llamado? Además conocéis un poco el relato de sus vidas, ¿no? Entonces podéis ir ya, y hermano Antonio va a dirigir aquel grupo de allí, con María Ángeles y todos los hermanos que están de este lado, ¿vale? Y sería el llamado de Juan el Bautista.